Dios les bendiga. Casi puede uno hablar sin micrófono, ¿no? Hay una buena acústica en la iglesia. Dios les bendiga. Es un privilegio estar esta mañana en compañía de tan grupo y distinguido, tan grupo selecto y distinguidos como son cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Me siento feliz, en primer lugar, por estar en este lugar y tener la oportunidad de tener esta meditación. Anoche, mientras tenía ya la presentación, la estaba ajustando y tenía todo listo, o sea, algo no me cuadraba, me tocó cambiar la predicación. Yo no sé qué me pasó, pero no fui capaz, no sé, no le encontraba la forma ahí. Y la cambié y yo digo, bueno, pues será la voluntad de Dios. Espero que podamos todos sacarle el provecho y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de este su siervo. Vamos a inclinar las cabezas allí donde nos encontramos para orar. Eterno y soberano Dios, grandísimo Señor, alabado y glorificado sea tu nombre eternamente y para siempre. Cuán felices estamos de poder estar en este lugar, como dijo el salmista, mejor un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Te rogamos que la presencia del Santo Espíritu sea sobre nosotros, que sea la voz de Dios la que hable, ese Dios que desea estar a nuestro lado, ese Dios que es real y que se satisface cuando estamos delante de su presencia. Pues todo lo pedimos, soberano Padre, por el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vive Jehová, en cuya presencia ¿qué? Estoy, ¿no? Son de las palabras o expresiones, más bien dicho, que impactan y me quitan la tranquilidad, ¿no? ¿Con qué poder Elías? Primera de Reyes, como fue la lectura, ¿no? Primera de Reyes 17:1. El profeta Elías exclama esto anunciando una sequía que duró más de 3 años, 3 años y medio, pastor, sin llover, en esa región que son regiones áridas y más bien desérticas. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Bueno, Dios siempre ha querido estar relacionado con el ser humano y es así como lo estuvo con Adán y Eva. Nosotros sabemos por inspiración bíblica y a través de los escritos de la hermana Elena G. White que era precisamente Dios, Jesucristo y los ángeles quienes iban día tras día al huerto a hablar con Adán y a Eva y a darle instrucciones, a comentarles qué cuidados debían tener. Antes de que nuestros primeros padres pecaran, pues había una relación de comunión constante con Dios y con sus ángeles por parte de la raza humana. De esta manera, pues los seres celestiales enseñaban a los seres humanos cómo cuidar de esas criaturas vivientes y de qué manera podían proveer a esas necesidades como mayordomos del jardín del Edén, de una tierra preciosa donde no había entrado el pecado. Pero cuando esa pareja pecó, ya Dios no pudo ¿qué? Seguirse comunicando con el hombre. Y es más, lo curioso del caso es que ni siquiera el hombre, después de pecar, deseó continuar estar delante de la presencia de Dios. Dios quería ir, pero no podía, el hombre no quería estar. Recordemos lo que nos dice Génesis, ¿no? Que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios, pero ahí estaba Dios ¿qué? Buscando, llamándolos. No porque Dios hubiese cambiado, porque la raza humana pecó, no, sino porque la primera pareja lo había hecho, eran ellos quienes habían pecado. El pecado reconfiguró su mente y sus emociones. Es como un virus el pecado, ¿no? Que entró, hizo un reset en lo que el hombre pensaba, en sus emociones. Isaías describió esta situación del pecado en Isaías capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros
su rostro para no ¿qué? Para no oír. Qué grave problema, ¿no? Cómo el pecado causa un daño al ser humano. Y algo que me impresionó es el comentario de Elena de Guay acerca de, tenemos hoy problema con el sonido, no sé qué pasa allá, si de pronto Sebastián nos puede ayudar. El pecado estropea las vías neurales, o sea, el pecado tiene una connotación fisiológica en el ser humano. Nadie vuelve a ser el mismo después que ha pecado. Se forman nuevos surcos en los caminos neurales que hacen que el pecado sea más fácil de repetir. En otras palabras, cuando el hombre peca, esa necesidad de seguir pecando que aparece y cada vez es más fuerte. Pensar nuevamente en forma clara requiere ayuda especial de Dios. No podemos nosotros solos vencer el pecado. Es solo Cristo el que puede darnos la victoria. Por esto, cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios tuvo que cambiar su sistema de comunicación con los seres humanos. ¿Quién? Dios. En su estado sin pecado, el hombre mantenía una gozosa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, pero después de su pecado ya no encontraba gozo en la santidad y procuraba esconderse de la presencia de Dios. ¿Vive Jehová en cuya presencia estoy? ¿Estamos nosotros en la presencia de Jehová diariamente o no? ¿Qué creen? Para que Elías dijera eso, Elías era un hombre de oración y fue ¿qué? Poderosa, para atreverse a decir que Jehová estaba, él estaba, en la presencia de Jehová. Pero ¿cómo estamos nosotros? Quizá estamos como Adán y Eva ocultándonos, quizá estamos como Adán y Eva tapando nuestras faltas con hojas de higuera, buscando excusas. Cuando llegó el pecado, ¿no? ¿Qué hizo Adán? Adán, ¿dónde estás? No, la mujer que me di, ¿qué? Que me diste, ¿no? La primera excusa, la mujer que me diste, y la mujer no se quedó atrás, ¿no? La serpiente que tú, ¿qué? Creaste. Finalmente el culpable era ¿quién? Dios. O sea, mire cómo el pecado nos, ¿qué? Nos aturdece y nos engaña, ¿no? Finalmente Dios es el culpable del pecado, es lo que el ser humano trata de grabar en su mente. Como los desastres naturales, como la calamidad y la muerte, muchas personas dicen, no, es que no hay Dios acá, ¿no? Si existiera Dios no habría pecado, no habría tanta maldad, no. El pecado es porque el ser humano ¿qué? Lo trajo, no es una consecuencia y no es un deseo de Dios la destrucción y la deshonra de los seres humanos. El hombre entonces no encontraba gozo en la santidad y procuraba esconderse de la presencia de Dios. Tal es todavía la condición de un corazón ¿qué? No renovado. No está en armonía con Dios y no encuentra gozo en la comunión. ¿Con quién? Con Él. ¿Sentimos gozo cuando venimos aquí a la iglesia? O sea, muchos sí. Pero entre semana, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Estamos delante de Dios en el transcurso de la semana. Encontramos gozo y armonía al estar delante del Señor. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios cuando pecó. Rehuiría la compañía de las cosas santas. Si se le permitiera entrar al cielo, no habría gozo para él. Miren, hermanos, tal es la situación del pecado, lo que produce en nosotros que si Dios en su misericordia dijera, bueno, vamos a salvarlo a todos, como hay una doctrina que dice actualmente que nadie se va a perder, aún Satanás se va a salvar, ¿no? No sé si la hayan escuchado, de las nuevas doctrinas. Imaginémonos a Satanás y a los malos ángeles y a los perversos allí en el cielo, si tendrían en su corazón deseo de alabar a Dios, ¿no? Sería para ellos ¿qué? Para ellos una tortura, si Dios se los permitiera. Vemos hasta aquí, hermanos, que el plan de Dios original es comunicarse con el hombre, transmitir su sabiduría al hombre, pero que a razón del pecado y de la desobediencia, ya en el hombre fisiológicamente se produjeron cambios neurales que rechazan a Dios, que buscan otra serie de actividades menos estar en comunión con Dios. Vamos a ver en el transcurso de esta meditación algunos personajes bíblicos que pudieron estar delante de Dios
y cuál fue la clave del éxito de cada uno de ellos. Vamos a mirar a Enoc. Se dice que Enoc, ¿qué hizo? Caminó con Dios. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado de ese mundo en ese entonces no difería mucho de lo que nosotros hoy día vemos en esta tierra. No había condiciones más favorables para que Enoc tuviera un carácter cristiano perfecto de lo que hoy en día cualquier ser humano pueda tener. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Dice la pluma inspirada: educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? La primera clave: educar nuestra ¿qué? Mente y corazón, ponernos algo en la frente, en la mente, que nos garantice y nos dé la certeza de que Dios está, o que más bien dicho, estamos en la presencia ¿de quién? De Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios ¿qué? Lo guardase. Hacemos como Enoc cuando viene la prueba y la tentación, o más bien le decimos a Dios, quédate ahí un poquito, voy a disfrutar y después te vuelvo a buscar. ¿Cómo reaccionamos ante la prueba? O hacemos como Enoc, tan pronto venía la perplejidad, él elevaba su oración a Dios, rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Cuestionamos y pensamos cada actitud que nosotros realizamos. Esta semana veíamos en la lección, ¿no?, el error de Josué y los príncipes al no consultar a Jehová cuando hicieron la alianza con los gabaonitas, por no consultar a Dios. Nosotros consultamos a Dios para examinar qué acciones pueden ofenderle. Pues esto lo hacía Enoc. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era: enséñame tu camino para que no pueda ¿qué? Errar. Mire qué bonito, repítanla conmigo: enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que deseas de mí? Cuando oramos quizá le decimos hay una cantidad, ¿no?, de peticiones: dame esto, ayúdame, ayúdame. Pero le decimos nosotros a Dios: ¿qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Buscamos en nuestras acciones honrar el nombre de Dios. Así se mantuvo constante, eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios. Y tenía perfecta seguridad y confianza. ¿En quién? En la voluntad de Dios. Actuamos nosotros como Él, tenemos esa confianza, esa seguridad. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. En otras palabras, Enoc vivía para agradar constantemente ¿a quién? A Dios, porque estaba delante de la presencia de Él, del Dios eterno. Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver ¿qué? Muerte. ¿Quiénes quisieran estar allí? Pues personalmente a mí no me gustaría morir, ¿no? No sé el plan de Dios a ninguno, ¿cierto? Nos gustaría. Para estar presentes y por ser trasladados sin ver muerte, ¿qué necesitamos hacer? Decirle a Dios en oración: ¿qué deseas tú de mí? ¿Qué haré para honrar tu nombre? Enséñame tu camino para que no pueda errar. Hermanos, si nuestro comportamiento en este momento dista de lo que Enoc hacía, con toda seguridad no vamos a poder formar parte de ese pueblo que espera ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. No se diga que Enoc andaba por allá escondido y no se relacionaba, no. Él tuvo tentaciones así como nosotros. Estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y de corrupción, lo mismo que la nuestra. Sin embargo, vivió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados prevalecientes de la época en que vivió. De la misma manera, podemos nosotros permanecer puros e incorruptos. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 122. La vara es alta, ¿no, hermanos? Eso no es fácil. Pero el apóstol Pablo también dijo: todo lo puedo, ¿quién?
en Cristo que me fortalece. Es una tarea que no podemos hacer solos, independientes de la gracia divina. Pero es un llamamiento, hermanos, en esta mañana que nosotros elevemos oraciones como las de Enoc y tomemos esa conciencia de que debemos estar siempre delante de la presencia ¿de quién? De Dios. Si Dios estuviera a mi lado, si yo tuviera ese convencimiento que Dios está aquí a mi lado, yo no haría las cosas que comúnmente ¿qué? Hago, ¿no? Nos hace falta sentir esa presencia activa de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver al siguiente personaje, Moisés, ¿no? Ya de Moisés somos duchos porque un trimestre estudiando la vida de él. Mientras Moisés estaba en el monte intercediendo fervientemente ante Dios, oró. ¿Qué fue lo que oró Moisés? Te ruego que me muestres ¿qué? Tu gloria. En respuesta, Dios declaró: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que yo la tenga y seré misericordioso con el que yo la tenga. La gloria de Dios, su carácter, se reveló entonces. Y pasando el Señor por delante, él proclamó: Jehová, Jehová, Dios que misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado. Eso significa, hermanos, estar delante de la presencia de Dios. Esas palabras las elevó Moisés cuando Dios, no sé qué visión le daría Dios allí, ¿no? Porque dice que él puso su mano, escondió a Moisés en una roca, puso su mano y solamente le vio la espalda. Y no sé qué película pasó por los ojos de Moisés, del profeta Moisés, del líder Moisés, que dijo: Dios misericordioso y clemente. No estamos cerca de Dios porque no conocemos el carácter de Dios. Es imposible para el ser humano relacionarse con Dios y no cambiar, hermanos. Es imposible. ¿Por qué nosotros no tenemos una vida como la de estas dos personas que hemos venido hablando acá? Porque quizás no deseamos que, al igual que la pareja que Adán y Eva, estar delante de la presencia de Dios. Hay otras cosas que dentro de nuestra lista, de nuestro checklist, son más importantes que Dios, y dejamos a Dios ¿qué? De lado. Misericordioso, un Dios misericordioso y clemente, un Dios de verdad que guarda misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. A ese Dios debemos acudir diariamente. Hebreos 11:27 nos dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. De la misma manera nosotros debemos mantenernos firmes ante las pruebas, ¿no? Ver al invisible como que suena ambiguo. ¿Cómo podemos ver a alguien que no está? Pero sí podemos sentir la presencia de ¿quién? De Dios. Se mantuvo como viendo al invisible, manteniendo delante de nosotros un sentido de constante presencia de Dios. Pensemos en Moisés, en la paciencia y longanimidad que caracteriza su vida. No significa simplemente la resistencia pasiva al mal, sino la perseverancia en lo bueno. ¿Cuál es el otro tip? Debemos ¿qué? Perseverar en lo bueno. El Señor él tuvo al Señor siempre delante de sí y el Señor estaba siempre a su diestra para ayudarle. Moisés tenía un profundo sentimiento de la presencia personal de Dios. No miraba solamente a través de los siglos esperando que Cristo se manifestase en la carne, porque él sabía que iba a venir un Redentor, un Cristo, sino que veía a Cristo de una manera especial acompañando a los hijos de Israel en todos sus viajes. Dios era real para él, siempre presente en sus pensamientos. Repitan conmigo, ¿qué debemos hacer? Dios siempre debe estar presente ¿en qué? Mis pensamientos. ¿Es una tarea fácil o difícil? Seamos honestos. Difícil, ¿cierto? Difícil si tratamos nosotros de hacerlo independientes de Dios, pero fácil cuando nosotros a través de la oración nos entregamos ¿a quién? Al Señor, ¿no? Hay que pedir como lo pidió David: no crea en mí un corazón ¿qué?
limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Solamente una transformación de Dios en el alma puede cambiar esa red de neuronas que están acostumbradas al pecado y que se complacen en pecar, porque el pecado produce ¿qué? Placer, ¿cierto? Es como el dulce, ¿no? Es como una adicción. Lo mismo ocurre con el pecado. Solamente Cristo puede cambiarnos. Siempre, hermanos, de ahora en adelante hagamos lo posible porque Dios esté presente en ¿qué? Mis pensamientos. Muy bien. Vamos a ver el siguiente personaje. Vamos a hablar acerca de José, Génesis 39:9. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, hablando José con la mujer de Potifar cuando lo sedujo. Pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra quién? Contra Dios. El hombre sabía que Dios estaba a su lado, y es imposible cuando uno tiene la certeza que alguien esté al lado, cambia la forma de ¿qué? De actuar, y él lo sabía, ¿no? La oportunidad de oro, ¿por qué? La elección, ¿no? Si él llegaba a la esposa de Potifar, tenían relaciones, ¿cuáles iban a ser las consecuencias en esta tierra? Regalos para José, donaciones, qué sé yo, ella iba a procurar que él ascendiera, o sea, era una mujer que, no era una mujer fea, era una mujer que, hermosa, o sea, Satanás le puso a esta mujer, a la esposa de Potifar, en bandeja de plata a José, ¿no? Y José, ¿qué hace? Estaba seguro que la presencia de Dios estaba allí. Las consecuencias de haber rehusado estar con esta mujer, ¿cuáles fueron? Ir ¿qué? A la cárcel, ¿no? Ir a la cárcel. Muchas veces cuando nosotros, hermanos, tomamos las decisiones, quizá no estamos tan en situaciones como las que estuvo José, ¿no? A veces dice uno, el medio justifica el fin, exactamente. A veces uno puede decir, no, pero es que ¿qué más puedo hacer? Es que para ir a la cárcel, ¿no? Pues tocará hacerlo y después le pido perdón a Dios y Él me entenderá y me ayudará, ¿no? Pero miremos que si esto no hubiese acontecido, si José no hubiese ido a la cárcel, no hubiese conocido ¿a quién? Al panadero y al copero del rey, y José finalmente no hubiese llegado a ser que el segundo en Egipto. Miren el camino, ¿no? Lo que aparentemente fue una desgracia para él, pero él fue fiel, se constituyó ¿qué? En la oportunidad para ¿qué? Para librar del hambre a su propio pueblo, no más adelante al ser el segundo en mando en Egipto. Recuerden siempre los jóvenes, y esto es un llamado para los jóvenes, ¿no? En donde quiera que estén, y no importa lo que hagan, estén en la presencia de Dios, ¿no? Proverbios dice, no, deleítate en tu joven en los días de ¿qué? De tu juventud, ¿no? O sea, pásalo bien y sea feliz y disfrute y haga las cosas. Pero recuerde que también de todas las cosas tenemos que darle cuentas ¿a quién? A Dios. Recuerden, jóvenes, que están en la presencia de Dios. ¿Cómo nos comportamos en este lugar, hermanos? Hoy los veo juiciosos, todos muy juiciosos. A veces cuando la iglesia se llena y uno está dirigiendo canto de aquí, uno los mira y están algunos testeando, otros hablando. Hermanos, cuando venimos acá, reconozcamos que estamos delante de la presencia de Dios. El especial lo decía, ¿no? El mejor lugar del mundo está a los pies ¿de quién? Del Salvador, como lo vamos a ver aquí más adelante. Todas las ventajas que debemos de tener al estar delante de la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque algunas veces son severas, a menudo se violan sin que tal cosa se descubra, y por lo tanto las transgresiones quedan sin castigo. Hay mucha impunidad, pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. O sea, no nos engañemos a nosotros mismos. A Dios nadie puede ¿qué? Engañar. Puede creer que está solo, pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la divina inspección. Dios lee tus pensamientos y tu corazón. Quizás yo no lo haga, ¿no? Quizás yo no llegue a consumar el pecado, pero Cristo dijo, si alguno mira a una mujer para codiciarla, en su mente ya ¿qué?
adulteró, ya pecó. O sea, Dios lee nuestra mente, ve nuestras acciones, absolutamente todo. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la divina inspección. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están tan exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo y como si la atención del cielo estuviera concentrada sobre ella. Increíble, ¿no? O sea, son tantos los píxeles, tanta la definición, como si hubiera solamente una persona y todo el cielo anotando. Así Dios lleva el registro suyo y mío allí en los cielos. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí también está ¿quién? La presencia de Dios. Muy bien, hermanos, tener en mente, ese es otro tip, que nada se le escapa ¿a quién? A Dios. Y no para acusarnos, no con ese ánimo, ¿no? Sino también pues para ayudarnos cuando nosotros le pedimos ayuda a Él. Siguiente personaje que tenemos acá es ¿quién? Elías. Primera Reyes 17:1, la lectura bíblica. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, ¿no? Qué fe la de Elías. Y qué desafiante, ¿no? Dice el registro en Patriarcas y Profetas que Elías fue llamado por Dios a llevarle este mensaje a un rey perverso, Acab. Acab fue más o menos el sexto rey después de Salomón. Del reinado de Salomón habían pasado alrededor de unos 62 años después del glorioso reinado de Salomón. Digo yo glorioso cuando fueron los mejores momentos de ese gobierno y no había pecado. Pero si ustedes leen en los escritos, se menciona que cada rey posterior a Salomón, desde Jeroboam para acá, dice que cada rey hacía lo malo más que su ¿qué? Que el rey anterior. Y dice que llegó Acab, y Acab hizo lo malo más que Omri, que fue su padre, que fue un militar, el rey anterior. Y adicional de eso dice, o sea que dice que hizo los pecados de Jeroboam. Jeroboam fue el que instituyó la adoración a Baal, a Acera, pero dice que aparte de eso él se casó con una mujer pecadora, una mujer de Sidón, hija del rey de Sidón, que era enemiga del pueblo de Dios, ¿no? Y en medio de esa confusión, como estaba Israel, se aparece este hombre allí delante de Acab, un rey soberbia, que era manipulado por su esposa pagana, y recibe esta amonestación, ¿no? Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y Dios honró la palabra ¿de quién? De Elías. 3 años y medio de sequía. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Acabamos ya cuando se iba a hacer ese encuentro entre los profetas de Baal y Acera, 850 profetas y Elías. El escenario menciona que Elías se encontraba en una planicie del monte Carmelo. Carmelo era una cadena montañosa. Ese lugar que había escogido Elías era donde anteriormente se adoraba al Dios de los cielos. Dice que estaba Elías y el pueblo le rodeaba, y estaba al frente la pompa del rey Acab junto con los 450 sacerdotes, y todos estaban esperando qué iba a hacer Elías. Desde muy temprano en la mañana, ese día del encuentro, los profetas de Baal y Acera estaban rogando para que bajase fuego del cielo, porque ese fue el reto que Elías le hizo a los profetas de Baal, con tal de que el pueblo despertara y conociera quién era el Dios verdadero. Dice que ellos serían su cuerpo, gritaban, pero cerca de la hora del continuo sacrificio, cerca de las 3 de la tarde, después de esos incesantes ruegos y de que Baal no respondiera, dice que Elías convocó al pueblo y le dijo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Y Elías arregló el altar de Jehová, que estaba ¿cómo? Arruinado. Se había olvidado la adoración al verdadero Dios. Dios se había desechado. Por eso Elías, ahí más adelante en el relato, él menciona que si Dios es Dios, adórenle, y si Baal es Dios, pues adórenle a él. Dice que el pueblo no contestó ¿qué? Palabra. Tan confundido estaba el pueblo. Dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra por Jehová, diciendo: Israel será tu nombre,
edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Nosotros, hermanos, también necesitamos edificar ese altar de nuestra vida de oración, no solamente individual, sino también la familiar, porque ahí estamos fallando, ¿no? Desde la mañana quizá arrancamos con tantas actividades y no caemos delante del altar de Jehová. Dice que Elías lo volvió a restaurar. La restauración de la adoración personal y familiar entre los adventistas del séptimo día es la necesidad más urgente de nuestro tiempo. En ese altar dice que bajo la presencia de Dios, se manifestó a través de ¿qué? Una especie de rayo que bajó sobre el sacrificio y lo consumió, fuego bajó del cielo. Esa adoración personal y familiar, al igual que el acontecimiento que sucedió allí, no es otra cosa que estar delante de la presencia de Dios. Pero el hacerlo requería mucha oración y esfuerzo. Como Elías, restaurar el altar roto de Israel. Debemos comprometernos a la adoración diaria, mañana, tarde, ¿verdad? Diaria, de mañana y tarde, restaurando nuestros altares, tanto como personas como por familias. La primera pregunta: ¿cómo está mi altar en la casa? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi devoción? ¿Será que al igual que Elías necesitamos hoy restaurar ese altar para poder estar delante de la presencia de Dios? Si Elías no restaura el altar, el fuego no había ¿qué? Descendido. Elías sabía que era menester restaurar ese altar, que para nosotros es la adoración diaria, hermanos, la adoración diaria, el culto racional. Vamos a mirar aquí rápidamente, de acuerdo a algunos textos de David, pues no coloco el nombre de David, vamos a mirar según el que también estuvo delante de la presencia de Dios, cuáles son los beneficios. Para algunos es temor, como para Adán y Eva cuando pecaron, pero ¿qué significa estar delante de la presencia de Dios para quien le busca? Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay. ¿Qué encontramos, hermanos? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. ¿Qué debemos encontrar en Dios? Gozo y delicia para siempre. Salmo 51, 10 al 12 dice: crea en mí que, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo ¿qué? Espíritu. Mire el afán de David en la oración. No me eches de ¿qué? De tu presencia. Rogaba para que Dios no se apartara de él. También eso es una de nuestra oración cuando nos postramos. Señor, no me eches delante de tu presencia. Señor, no quites de mí tu espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Estar delante de la presencia de Dios es experimentar desde ya la salvación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna se vive, hermanos, desde aquí. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, comenzamos a vivir esa vida eterna. Dice: y un espíritu generoso me sustente. Cuando estamos cerca de Dios, ¿actuamos con mezquindad? No, somos ¿qué? Generosos. Mire, plenitud, gozo, delicia y espíritu generoso. Efesios 1, 3 al 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. ¿En dónde? Delante de Él. El plan de Dios, hermanos y amigos, delante de Él es el deseo que Él tiene, ¿verdad? Así como podía hablar con Adán y Eva, Dios quiere restaurarnos y que nuevamente podamos estar delante de la presencia de Él. Pero debemos ser ¿qué? Santos, hermanos. No podemos ir quizá como nos encontramos hoy. Salmo 100 dice: servid a Jehová con alegría, con regocijo, venid ante su presencia con regocijo. Cuando venimos a la iglesia, ¿cómo debemos estar? ¿Tristes o qué? Con regocijo, alegres, ¿no? Debemos estar alegres delante de la presencia de Dios. Dios nos trae gozo, recapitulando todo, nos trae felicidad, la salvación, nos da generosidad, nos da regocijo.
una persona entregada a Dios delante de Él debe que servir a Jehová con alegría, ¿no? Cuando nos dicen acá, bueno, hay que hacer alguna cosa en la iglesia, amor por la iglesia, somos los primeros en llegar acá afuera, antes de que llegue el diácono a abrir, estamos porque deseamos servir a Jehová con alegría. O hermanos, seamos reales cuando nos convocan a actividad misionera, ¿no? Personalmente no soy un ejemplo que seguir, ¿no? O sea, estamos a tiempo acá para servir y atender el desafío de Dios. Dice Jeremías 29:13, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán, ¿qué? Con todo su corazón. Hermanos, es eso lo que quizá nos falta, ¿no? Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Cuando venimos a la iglesia, ¿cómo debemos adorar a Dios? A través de cánticos, ¿no? Y una canción es una oración, Salmo 95:2. Dice Salmo 140:13, ciertamente los justos darán gracias a tu nombre, los rectos morarán ¿en qué? Tu presencia. No es un esfuerzo humano por estar delante de la presencia de Dios, es que no es lo mío, sino es que la misma presencia de Dios me hace santo, me santifica, me da rectitud, me da sabiduría. Moisés no pensaba simplemente en Dios, le veía. Dios era constante, era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, siempre veía a Dios en toda parte, nunca lo perdía. Veía a Jesús como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Hermanos, quizá nuestra fe es tan hueca y vacía que predicamos que Cristo va a venir y que nos redime de pecado y en realidad no sentimos eso. A pesar de que Cristo ya vino, pues Moisés por la fe ¿qué? Lo creía, él veía a Jesús como su propio ¿qué? Salvador. Esta fe no era para Moisés una suposición, era una ¿qué? Realidad. Días atrás decíamos que Dios decía que para Dios el presente es como el futuro, ¿no? O sea, Dios dice, y estarás conmigo, cuando por ejemplo Cristo estaba en la cruz, de cierto te digo, estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso, le dijo. O sea, para Dios, lo que Dios promete va a cumplir, es una realidad futura en el presente. Pues eso significaba para Moisés Cristo, ¿no? Cristo veía al Salvador como como los méritos de ese Redentor eran imputados. Esa fe no era una fe supuesta. Esa es la clase de fe que necesitamos, la fe que soporta la prueba. ¿O cuántas veces cedemos a la tentación porque no mantenemos nuestros ojos sobre Jesús? Nuestra fe no es continua. Somos así, ¿no? Porque por la complacencia propia pecamos y luego no podemos mantenernos como viendo ¿qué? Al invisible. Valoramos más, hermanos, lo de este mundo, lo que vemos, que valoramos por encima de estar delante de la presencia de Dios. Hermano mío, haga de Cristo su compañero diario, de cada hora, y no se quejará de no tener fe. Si hagamos el ejercicio, imaginémonos ahí donde usted está sentado, que Cristo está a su lado, ¿no? Converse mentalmente con Él, cuando usted vaya en el transporte o haga cualquier actividad, o inclusive cuando haga deporte, cuando se vaya a acostar, ¿no? Hágale lado en su cama a Jesús, para que Jesús, y tenga la convicción de que Él está allí. Contemple, hermano, a Cristo, mire su carácter, no mire el mundo, hable de Él. Cuanto menos ensalce el yo, tanto más verá que ensalzar en Jesús. Puestos vuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Apocalipsis 21:3, y una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No dicen amén? Amén. Qué placer y qué privilegio. Digo sanamente que, pues no es el término correcto, ustedes me perdonarán, pero qué envidia para los otros mundos no estar como la raza redimida, los pecadores delante de la presencia de Dios continuamente, ¿no? Cuánto desearían ellos estar, pero Dios nos tiene
reservado ese privilegio. ¿Quién? ¿A quiénes? A ustedes y a mí. Ahora no podemos ver la gloria de Dios, pero solo al recibirlo aquí podremos verlo cara a cara. Dios quiere que mantengamos la mirada fija ¿en quién? En Él, para que olvidemos las cosas de este mundo. No tenemos tiempo para demorar la preparación que nos permitirá la preparación que nos permitirá ver el rostro de Dios. Sus mentes fueron entregadas a Dios en este mundo, le sirvieron con todo su corazón e intelecto, y ahora Él puede poner su nombre en sus frentes. Eso significa ser sellados. Hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si nosotros no hacemos un esfuerzo por permanecer delante de la presencia de Dios, el tren nos va a dejar, hermanos, y esa es la verdad. Estamos quizá como el pueblo de Israel en la época de Elías o en la época de Noé, ¿no? Tranquilos y desentendidos, y no entendemos en realidad cómo está nuestra situación. La gran necesidad de la iglesia, con esto voy terminando, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurar ese reavivamiento debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. Quizá nosotros no nos esforzamos ni siquiera en orar, ¿no? O sea, si no nos esforzamos, no recibiremos, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirla. Dios hace su parte, nosotros debemos hacer la nuestra. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, ¿la qué? Humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en esa virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Confesión, humillación, arrepentimiento y oración ¿qué? Ferviente, hermanos. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente, debemos orar más y ¿qué? Y hablar menos. O sea, orar más y quizá predicar menos. Abunda la iniquidad y debe enseñarse a la gente a que no se satisfaga con una forma de piedad sin el espíritu de ¿qué? De poder. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen ¿qué? Los cielos. ¿Quiénes desean ser así? ¿Qué? Amén, ¿cierto? Y que Dios permita, hermanos, que nosotros tengamos ese despertar que no ha llegado, al menos en mi vida no ha llegado, que podamos nosotros disfrutar de la presencia de Dios, de esa felicidad que Él otorga. Un domingo, diciembre 7 del año 1941, estaba los Estados Unidos con unas flotas en el Pacífico. Era un día como este, así soleado, muy hermoso, había tranquilidad, relajación, cuando de pronto se escuchó en los cielos surcar aviones. El ataque comenzó a las 7:48 un domingo de la mañana. Fue llevado a cabo por 353 aviones japoneses, que incluían cazacombate, bombarderos, torpederos que despegaron 6 portaaviones. Era un ataque de la Fuerza Aérea Japonesa en lo que se llamó Pearl Harbor, que lo hemos escuchado y hay películas de eso. Fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Hawái. Ese domingo en la mañana murieron alrededor de 2.403 estadounidenses y 1.178 resultaron heridos. Por sorpresa, ¿no? Nadie lo pensaba. Pues también por sorpresa vendrá un Dios
vendrá Cristo en su segunda venida. ¿Estamos nosotros listos o nos cogerá como Pearl Harbor? Se dice que ese desastre que ocasionaron esos bombarderos japoneses pudieron haberse evitado, ¿no? Eso se menciona, que esos ataques pudieron haberse evitado. Algunas personas comentan que encontraron en la agenda del secretario de Estados Unidos, secretario de Guerra Henry L. Stimson, en su diario personal la siguiente apreciación, una nota ahí en la agenda la encontraron. Ha sacado a relucir, leo entre comillas, ha sacado a relucir el hecho de que era probable que nos atacaran el próximo lunes. No se citaba de forma explícita al presidente norteamericano, eso nunca le llegó al presidente de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, el presidente de ese entonces, llamó ese día el Día de la Infamia. Pudo haberse evitado quizá, porque sí Estados Unidos había descifrado algunos mensajes japoneses, pero nunca se pensó que los aviones japoneses llegaran hasta allá, hasta Pearl Harbor, hasta Hawái. Se pensaba que el ataque iba a ser cerca a la isla Japón, pero los cogió como ladrón, ¿qué? En la noche, de un momento a otro. Que la venida de Cristo no nos coja igual. ¿Podemos evitar la destrucción, como lo pudo haber evitado Estados Unidos? Sí, porque hay señales, Mateo 24, pero es el momento, hermanos, y es la invitación para que nos entreguemos en las manos del Señor y podamos gozar de la bendición de estar delante de su presencia. Que el Señor los bendiga.